Muy bienvenidos al tercer conversatorio de Originarias, Innovación Climática con Justicia, Mujeres en la Ciencia, la Energía y la Tecnología Transformadora. El proyecto Originarias de The Oxygen Project es un ciclo de conversaciones con mujeres líderes y defensoras ambientales de América Latina. Su objetivo es reconectar con saberes ancestrales y contemporáneos para fortalecer la defensa de la vida y el medio ambiente. Me presento, soy María Teresa Silva Flores, me encuentro en Lima, Perú, soy magíster en finanzas corporativas, bachiller en ingeniería informática, líder Top coach y facilitadora de procesos de transformación personales y profesionales. Hoy tenemos el privilegio de conversar con dos mujeres que desde caminos muy distintos están transformando las áreas del STEAM, con mirada de justicia climática, creatividad y compromiso social. Jessica Jacob y Fran Bubani, vamos a conocer sus historias, los retos que han enfrentado y la huella que han dejado en nuestra región. Jessica Jacob es economista colombo-francesa, actualmente residiendo en Panamá, con más de 20 años de experiencia y una trayectoria que la ha llevado a liderar grandes instituciones como el Fondo Verde para el Clima y Sureco and Partners. Ha impulsado el financiamiento climático en América Latina y el Caribe, poniendo siempre el foco en el impacto real de las comunidades. Su liderazgo ha sido reconocido a nivel internacional, destacando por su compromiso con la sostenibilidad, la equidad y la acción climática. Nuestra otra invitada, Fran Bubani, es ingeniera mecánica, doctora en ciencias y la primera investigadora trans del CONICET. Su carrera científica en el desarrollo de materiales más sostenibles la llevó a cruzar fronteras y romper techos de cristal. Hoy fusiona ciencia y arte como música y educadora, explorando la percusión brasileña desde una perspectiva que une la precisión técnica con la herencia ancestral, abriendo espacios creativos y transformadores para las nuevas generaciones. Dos miradas, dos trayectorias únicas y un mismo espíritu de cambio para inspirar a quienes sueñan con un futuro más justo y sostenible. Bienvenidas Jessica y Fran a este conversatorio. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces este conversatorio con una pregunta que voy a compartir con ustedes. Y me gustaría que nos cuenten a través de sus historias en qué momento de sus historias conectaron con esa intención de cambiar el rumbo, ¿no? Ustedes estudiaron carreras que podían haber seguido trayectorias más convencionales, pero eligieron la sostenibilidad y la transformación social como eje. ¿Qué despertó en ustedes esa convicción y cómo fue dar ese paso? ¿Quién le gustaría iniciar? Jessica, Fran, Jessica quizás. Perfecto, pues muchas gracias por la pregunta. Y cuando estaba pensando mientras que hablabas en ella, yo creo que en mi caso fue casi que al revés. De hecho, yo ya sabía desde pequeña qué era lo que quería y después no importaba qué carrera hiciera. No, de hecho, yo nunca supe qué estudiar. Cuando me gradué era, ¿qué hago? Derecho, economía, administración, ingeniería. Y yo sabía desde más o menos como los 14 años
que tenía ese sueño de infancia, como tal vez muchos tienen, de trabajar en esa bandera azul, ¿no? Con ese logo del mundo blanco, y eso era como mi objetivo de a dónde quería llegar, ¿no? Y pues como el mundo de las Naciones Unidas tiene todas las aristas y colores más que el azul, por más de que sea mi favorito, pues de hecho llegué al momento de, pues de presentarme a una carrera y encontré una que era multicarrera, que era gobierno, con ciencias políticas, finanzas y relaciones internacionales en Colombia, mi país de origen. Y no voy a alargar mucho la historia, por cosas de la vida, el lado de mi familia paterna, que es francesa, mi abuelo me obligó a mí y a mi hermana gemela a estudiar en Francia, en la universidad pública, en la Sorbona. Y pues cuando ellos mismos aplicaron por nosotros, pues más o menos uno podía entrar a la carrera si pasaba por las notas. Y tenía varias opciones. Y finalmente dije, las opciones que tenía era historia, no, porque si me quedo como historiadora francesa, pues no, yo soy latinoamericana. La otra era también derecho y dije, no, pues yo como abogada francesa y además hablaba pésimo francés. Sociología, pues la verdad que uno desafortunadamente la hubiera escogido, pero en el colegio y en Latinoamérica la sociología uno la veía como un sesgo de, no, hay que ir a estar en el Amazonas y solamente esas opciones. Nuevamente, no me tomen en mal los sociólogos, la hubiera escogido si hubiera entendido mejor en esa época de juventud. Y la última opción que tuve era economía. Entonces dije, bueno, pues me voy por la economía. Lo que importa, como les digo desde el principio, era, yo sabía qué era lo que quería hacer, que era apoyar a las comunidades, buscar soluciones de desarrollo para principalmente Latinoamérica y los países en vía de desarrollo. Y yo creo que todos los caminos llevan a su objetivo, y pues el mío fue por economía, después por finanzas y otro tipo de maestrías, pero siempre ese objetivo llegó pues a lo que era trabajar en estos temas de cambio climático y beneficiar a las personas vulnerables. Ahí lo dejo para darle la palabra a Fran. Gracias, Jessica. Fran. Bueno, yo creo que la sostenibilidad y la transformación social están profundamente conectadas. Me parece que eh, es muy difícil pensar en una sociedad sustentable o sostenible, como se quiera decir, sin pensar en el aspecto más profundo social. Eh, Hasta porque las poblaciones más vulnerables o más vulneradas en sus derechos somos las poblaciones que más sufrimos el impacto de las crisis ambientales, climáticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo venía con una carrera científica. Estudié ingeniería en Brasil, después estudié una maestría en ingeniería también en Brasil, doctorado en Argentina, en el Instituto Balseiro, hice un postdoctorado en Brasil, ingresé como investigadora con cargo permanente en la Argentina en el año 2016 y trabajando con investigación en ciencia de materiales, empecé a darme cuenta que faltaba algo. O sea, está bien, estaba haciendo ciencia, construyendo conocimiento, pero quería tener más impacto que una publicación científica, una patente, alguna cosa por el estilo, ¿no? O sea, ¿cómo dejo una huella positiva en el mundo? ¿Cómo hago que mi vida, mi paso por esta existencia tenga una huella, o sea, que sea un poco más fácil o un poco mejor para las generaciones futuras? Y primero me involucré con activismo en género y diversidad, y en el activismo, o sea, como referente trans, empecé a darme cuenta del poder del arte, ¿no? No solo como herramienta para comunicar conceptos o comunicación científica, sino como una herramienta sumamente poderosa de resistencia y de transformación social. Y ahí me empecé a involucrar cada vez más con el ámbito artístico, aún haciendo mi carrera científica. Y bueno, para no hacer la historia demasiado larga, el año pasado tomé la decisión de dedicarme totalmente a la música, y mi música es mi música ancestral de Brasil, es lo afro-brasilero, es la percusión. Y puse en pausa mi carrera científica, me tomé una licencia de 2 años y empecé una maestría en creación musical. Y estoy usando ese periodo no solo para desarrollarme como artista, como música, sino para
volver a conectarme con mi ancestralidad, porque me parece que como sociedad nos olvidamos de conocimientos que estuvieron. Necesitamos recuperar una serie de cuestiones ancestrales latinoamericanas para poder dar respuesta a todas las crisis que tenemos. Entonces, para mí, yo pasé de una identidad profesional, como ingeniera, como científica, a una identidad post-profesional, ¿no? Que es la síntesis de la científica que soy, que sigo siendo, con la artista, ¿no? Con raíces afro-latinoamericanas, afro-brasileras. Esas dos cosas sintetizadas representan lo que soy hoy, que es mi identidad post-profesional. Qué interesante, gracias por compartir sus historias, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes era como independientemente de la selección de sus carreras de inicio, ¿no? Sus carreras profesionales, ya había un llamado dentro de ustedes que al escoger las carreras que eligieron inicialmente fue el inicio para iniciar todo un recorrido para hacer cambios, ¿no? Entonces, muy interesantes sus historias, gracias por compartirlos y esos cambios, ese llamado, esas ganas de hacer el cambio, lo podríamos llamar como innovación con justicia, ¿no? Entonces, a veces la innovación se queda en lo técnico, pero ustedes lo han llevado también al terreno social y ambiental. ¿Cómo se traduce para ustedes la idea de innovación con justicia desde sus áreas y qué factores humanos o sociales son claves para que ocurra? Seguimos en el mismo orden, Perfecto. Jessica. Gracias. Pues la verdad que esa palabra innovación tiene mucho por detrás, ¿no? Y como bien decías, pues yo creo que en la innovación, como que el sinónimo primero que a mí se me ocurre es innovación, sinónimo de cierta manera de cambio, ¿no? Ojalá innovación pues tiene cambio con mejora, ¿no? Y para poner un poquito en contexto sobre Sureco, que es mi empresa que yo fundé, y que detrás de Sureco la gran mayoría son jóvenes, el 99% o el 100% son latinoamericanos, promovemos el talento de la región de los jóvenes y podría decir que hoy en día el 90% o más del equipo son mujeres. Entonces, eso ya trae innovación, ¿no? El hecho y por eso decidí tomar ese reto de emprender y dejar, ¿no? Todas estas organizaciones donde he trabajado, el banco, digamos, las Naciones Unidas, el fondo más grande a nivel mundial de cambio climático, instituciones financieras, y decidir emprender para mostrar esa innovación empresarial que atrae talento de nuestra región, ¿no? Que donde todos los proyectos que hacemos tienen personas de sus países, sino de países vecinos, para traer esa innovación con contexto, ¿no? Esa formulación de proyectos de cambio climático que tienen un aterrizaje, contexto nacional, contexto subnacional, contexto regional, de la cultura que tenemos, que es tan diversa en Latinoamérica, pero tan rica. Y justamente para mí eso es un poco el tema de innovación inclusiva, el tener una responsabilidad ahora como emprendedora y empresaria de desarrollar todos estos proyectos de cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación, con una creatividad, siempre con ese principio de que los recursos tienen que llegar en toda la medida de lo posible a las comunidades más vulnerables. Y la única forma de traducir eso es con gente que le importa su comunidad, que le importa su país, ¿no? Entonces, innovar con justicia para mí significa pensar siempre en quiénes podrían ser los beneficiarios, ¿no? No quiénes son los beneficiarios, porque en nuestros casos, cuando hablamos de proyectos de 10, 50, 100 millones o más dólares, que son varios yaceros, pues los principales beneficiarios son las entidades internacionales, que las agencias de la ONU, que los bancos grandes multilaterales como el BID, el Banco Mundial, si acaso bancos de desarrollo regionales y nacionales, pero ¿cómo podemos llegar a esa justicia de que esos recursos mediante este tipo de instituciones internacionales, principalmente desafortunadamente,
y regionales y hay veces nacionales lleguen a esas comunidades vulnerables, ¿no? Puedan ser otros los beneficiarios de estos recursos, de estos fondos, ¿no? Multimillonarios que tenemos que traer, ¿no? Hacia las comunidades. Y más allá de esta tecnología, yo creo que lo importante dentro de la innovación es el enfoque de una co-creación, ¿no? Tienen que haber distintas partes interesadas, ¿no? Y eso también hay veces es complicado en los proyectos, porque sí es muy importante la voz de las comunidades, pero también hay que hacerles entender que hay otros actores que también están involucrados y hay que entender la importancia del punto de vista de las comunidades vulnerables, pero también de quienes tienen la responsabilidad de hacer intermediación de los recursos financieros, que tienen políticas, que tienen procedimientos, ¿no? Y entre todas estas, digamos, voces y articulaciones, la mayor innovación está en cómo dejar el conocimiento y transferir el conocimiento. Nosotros como empresa consultora, lo que menos queremos es que casi que un cliente vuelva a nosotros, porque si no vuelve es que dejamos esas capacidades instauradas en ellos y en sus beneficiarios. Y el mayor punto pues, de justicia es incluir esa adaptación cultural en las soluciones, en mi caso, pues de cambio climático, pero eso es en muchos otros sectores. Ahí lo dejo, gracias. Gracias, Jessica. ¿Y en tu caso, Frank? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jessica. Voy a agregar un par de cosas. Para mí es fundamental pensar en clave de diversidad, no todo tipo de diversidad, en el sentido más amplio de la palabra. Fundamental pensar en equipos de trabajo diversos y que representen, obviamente, todos los stakeholders, ¿no? Principalmente la parte beneficiaria, si estamos trabajando con determinada comunidad, alguna cosa por el estilo. Pero para mí también es necesario pensar un poco en lo que perdimos con la superespecialización, ¿no? Con ese concepto que viene de la revolución industrial, de que cada persona es como un engranaje en una gran máquina, una gran línea de producción, y tenemos la tendencia a super especializarnos en una tarea o en un área específica del saber, ¿no? Todo el sistema profesional está medio que construido de esa manera. Para mí hay que dar un paso atrás, hay que pensar, hay que ser racional, obviamente, hay que construir conocimiento con una base racional, científica, si se quiere, pero también hay que pensar un poco más allá, no solamente en la racionalidad, hay que volver a sentir, hay que volver a percibir y sobre todo a integrar, ¿no? Pensemos en nuestra identidad latinoamericana, de nuevo, ¿no? Pertenecemos a un continente con una diversidad cultural, pero fabulosa. Y muchos del conocimiento que a veces investigamos o de los problemas que estamos tratando de resolver, ya tuvieron ya tuvieron algún tipo de respuesta o alguien ya pensó en eso, ¿no? Pero de pueblos dichos originarios o de culturas anteriores. Entonces hay que volver a integrar todo eso, para mí, para pensar en una innovación con justicia, ¿no? Las crisis ambiental, climática, lo que sea, son crisis humanas, son crisis de las cuales somos parte, no son cosas externas a las personas, no son crisis externas a la humanidad, son crisis humanas fundamentalmente, porque somos parte de la naturaleza. Entonces, para mí hay que volver a poner en valor la ancestralidad, los conocimientos de pueblos originarios, los saberes, eh, integrar todo eso para pensar en una innovación, en un camino distinto, ¿no? Porque el camino que nos trajo a esta crisis existencial que estamos viviendo en este momento, este camino no va a solucionar los problemas que tenemos. Este camino nos trajo los problemas que tenemos. Entonces hay que pensar en una forma un poco distinta de hacer las cosas. Y para mí hay que mirar nuestro pasado como pueblos latinoamericanos para pensar en un futuro realmente sustentable.
Gracias, chicas. Sí, creo que es momento, ¿no? De hacer una reflexión, qué tipo de definición tenemos respecto a la innovación, ¿no? Porque en el sistema convencional, en una maestría, la universidad, el sistema corporativo, innovación es pensar en el ROI, ¿no? En el retorno de la inversión, en el tema económico, ¿no? Entonces, y si como decía Jessica, ¿no? Esas innovaciones con creatividad y también como decía Frank, ¿no? Esas innovaciones con propósito, innovaciones con justicia. Hay otros tipos de innovaciones que no solamente se concentran en el tema económico, sino hay un propósito mayor, hay otra intención, ¿no? Claro, hay que tomar decisiones conscientes si es que somos capaces de asumir el riesgo, de que esa rentabilidad sea más lenta, pero son decisiones que se toman, ¿no? Pero esta segunda pregunta es como una invitación a las personas que están escuchándonos, ¿no? A explorar un poco más este tipo de innovación con justicia, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, en las áreas del STEAM, siguen teniendo, ¿no? Algunas brechas de género. Tenemos, de repente, como mujeres, tenemos, no nos reconocen o de repente tenemos dificultades con el tema de los salarios, ¿no? El camino para ser ingenieras, economistas, financieras en el mundo convencional es un poco desafiante para las mujeres, ¿no? Entonces, en el caso particular de ustedes, ¿qué barreras han enfrentado como mujeres en estos espacios y cómo han transitado estos desafíos, cómo han salido airosas de estos desafíos? Pues arranco entonces. Es una pregunta interesante y esto es como volver al pasado, ¿no? Porque siempre el inicio es el más difícil, ¿no? Uno cuando ya coge recorrido, experiencia, pues digamos una cierta credibilidad, las cosas se van como facilitando, ¿no? Entonces aquí un primer mensaje a la audiencia, principalmente a los jóvenes. El inicio es difícil, pero el que persevera alcanza, ¿no? Y en mi caso personal, pues fue tan difícil como les mencionaba cuando mi familia me obligó a estudiar, ¿no? En Francia, en una universidad pública, pues para darle solamente una cifra en economía, entraban 2.500 personas y el tercer año eran 250. Yo a duras penas decía bonjour. Yo me fui un año que aprender francés, pero lo que fui fue a bailar salsa con todos los latinos. Y pues me enfrento con esta realidad y yo soy una mujer que me digan que un reto es grande y ese es el primero que tomo, ¿no? Y dije, pues a mí nadie me va a decir que yo no puedo, por más de que no tenga el idioma, no conozca la cultura, pero pues en una universidad pública sin hablar el idioma es muy difícil. Ese fue la primera barrera, ¿no? Entrar en una carrera como economía, que es relativamente pues complicada, y sobre todo con un idioma que uno no habla. Y el primer estigma fue, usted es latina, usted no viene de un liceo francés, usted nunca va a lograr graduarse, ¿no? De este tipo de carreras en una universidad pública en Francia. Y dije, Micho, no, ustedes no me conocen y no conocen el poder latino y menos el de una mujer, ¿no? Y ahí fue cuando, pues, perseveré, obviamente ni les cuento lo poco que dormí. Dormía en promedio 3 horas al día. Los primeros 2 años ni siquiera salía a tomarme un café. Era de la biblioteca a la clase. Y eso fue una de las primeras barreras que enfrenté. Me terminé graduando la mejor de economía de la Sorbona, con un promedio de 19/20. Y después uno se enfrenta pues al mundo profesional, que es el más complicado, ¿no? Dentro de ese, y a mí me dio pues como economista y también financiera, tratando, como les decía en la primera pregunta, de entrar a ese sueño de las Naciones Unidas, pues me gradué la primera de la economía de la carrera, la primera de una maestría en Suiza de Ciencias Políticas Internacionales y Economía Internacional. No me dieron ni siquiera una práctica no pagada y apliqué a todas las agencias de la ONU. Mucho, inclusive llegué al punto de poner mi hoja de vida con carta de motivación en 3 idiomas, porque pues ya hablaba inglés, español y francés, en el parqueadero del Palacio de Naciones de Ginebra de las Naciones Unidas. Tampoco, ¿no?
Entonces ahí fue cuando me metí pues al sector financiero, al sector privado, y pues el primer reto es ese estigma de mujer cuando uno entra a un hombre, y hay mucho estas carreras del STEAM, donde uno entra a mundos pues cada vez menos, pero todavía con mayoría, digamos, masculina, ¿no? Y en mi caso era el sector financiero, pues el sector financiero hace 20, 25 años, pues si veías una mujer, si acaso era la asistente del jefe. Y tener esa credibilidad dentro de esos sectores pues tan orientados hacia el hombre y tan burocráticos, inclusive en su momento después de eso logré entrar a ese sueño de las Naciones Unidas, pues es bastante complicado, ¿no? Y más en esas épocas creo yo que inclusive hoy en día. Yo sufrí como muchas de nosotras desafortunadamente, inclusive pues acoso sexual, en fin, pero ¿cómo para entrar en lo positivo y no quedarnos, porque soy una mujer muy positiva, cómo no quedarse, ¿no?, en esas barreras en lo que hemos enfrentado? Yo creo que con perseverancia. De hecho, yo siempre digo, el que persevera alcanza, y no me lo inventé yo, eso es verdad, porque viene de muchas generaciones. ¿Cómo uno gana esa credibilidad? Pues uno con la ciencia, apuntando con datos, estudiando más, haciendo más de lo que le pide a uno un jefe, el sector, ¿no? El rol que uno pueda tener. Y yo creo que siempre ponerle, y eso como latinoamericanos es algo que nos destaca cuando vamos a comunidades internacionales, es la empatía, ¿no? Esa alegría, un poder inclusive de negociación. Y aquí no estoy diciendo una negociación nunca pasándose del límite o de la raya, sin nunca olvidar nuestros principios, nuestros valores, pero siempre siendo autóctonas, siendo nosotras mismas, siendo latinos o latinas, ¿no? Siendo esa alegría, yo creo que pues uno siempre puede superar cualquier barrera. Y ya para terminar, dos factores que para mí han sido fundamentales para superar todos esos desafíos y llegar donde afortunadamente considero que es llegar muy lejos, generando mucho empleo en la región y proyectos muy grandes, es siempre mantenerse positivos y positivas, y siempre con la convicción del que más lucha es el que más lejos llega. Gracias. Gracias, Jessica. Fran. Bueno, yo, mi experiencia como mujer abiertamente transexual en el sistema científico fue realmente muy, muy difícil. Para las mujeres, de forma general, no es lo mismo, nunca es lo mismo. Hay discriminación por cuestiones de género, pero para una persona que es visiblemente trans es siempre mucho peor, ¿no? Porque se parte de la base que no deberías estar ahí. O sea, si sos mujer no deberías estar ahí. Si encima sos transexual, es como, para mucha gente es como inimaginable que, que puedes estar ahí, ¿no? Por algo fui la primera científica abiertamente trans en la carrera del investigador del CONICET, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, uno de los países más avanzados en cuestiones de género de toda Latinoamérica. Y mi experiencia fue realmente muy, muy difícil, sumamente difícil. Y yo creo que lo peor es el negacionismo que hay en relación a las cuestiones de género y diversidad. Es ese discurso de que no importa si es una mujer o si es un varón, porque es lo mismo, lo que importa es el mérito. Y vemos en la práctica que no es así, no es así. O sea, con el mismo mérito o la misma calidad de trabajo o los mismos indicadores, ¿no? Por usar un término un poco más técnico, con los mismos indicadores, sean cuales fueren, gana el varón, siempre. Es algo que hay estudios controlados sobre eso, lo pueden buscar en internet, no hace falta que me crean, pueden googlear. En el ámbito científico, sobre, por ejemplo, publicaciones o proyectos, cómo fueron evaluados, si el nombre del equipo de investigación, si son nombres claramente femeninos o si son nombres claramente masculinos. Hasta se cuantificó cuántos puntos pierde una investigadora que tiene un nombre que es claramente femenino con el mismo proyecto, ¿no? Comparado con el mismo proyecto, pero enviado con un nombre masculino. Insisto, no hace falta que me crean,
no es algo subjetivo, hay experimentos controlados, eso está cuantificado, lo pueden googlear. En distintos países pasa exactamente lo mismo. Y aunque tengamos tantos datos que muestran la discriminación, porque esa es la palabra, discriminación por género, hay un discurso muy fuerte de que eso no existe, ¿no? Es el discurso negacionista, es como decir que no hay cambio climático, ¿no? Es una cosa que no tiene ningún sentido lógico o racional, pero bueno, sigue estando, y para mí fue lo más difícil chocarme, estrellarme contra esa muralla de negacionismo y ese discurso de que acá no pasa nada, ¿no? Acá está todo bien, no necesitamos acciones en clave de género y diversidad y bueno, etcétera, 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 etcétera. Y eso para mí es realmente lo peor, porque al no reconocer el problema, es imposible atacarlo, es imposible mejorar. Si no reconocemos que las cosas no están tan bien, no podemos avanzar y pensar en cómo mejorar. Para mí eso fue lo más difícil. Y ahora que estoy muy involucrada en el ámbito artístico, veo que en las artes también, también pasa, también sucede, y también está ese discurso negacionista de que acá no pasa nada y que estamos bien. Así que bueno, esa es mi experiencia. Gracias, Jessica. María Teresa, si me puedo permitir un poco complementar y tal vez como para terminar con una nota positiva de lo que dice Fran. Pues yo creo que todas los hemos vivido, tal vez un poco menos si lo mencionaba. Yo sí creo que un poco ese tema está mejorándose muy poquito a poco. Ahora con la administración Trump, pues ni hablar, esto va a empeorar de lo poco que habíamos mejorado. Eh, pero yo sí creo que las cosas van mejorando. Hay esperanza, digámoslo, ¿no? Pero el camino todavía es largo por recorrer. De hecho, cuando yo tuve un único hijo, no quería saber ni qué era, porque no me importaba. Si era hombre o mujer, lo iba a tratar igual. Salió niño. Y dije, uy, pues qué suerte tiene este, ¿no? Porque todavía, tal vez si salen sus hijas, mis nietas, mujeres, le va a quedar más fácil. Pero yo creo que eso nos tiene que dar aquí a las mujeres presentes y que los hombres no me tomen mal, ¿no? Porque pues hay muchos hombres que son muy valiosos y que entienden la importancia de buscar no más equidad de género. Pero yo creo que eso nos tiene que hacer más fuertes en vez de más frustradas, ¿no? Porque hay muchas mujeres que lo tomamos como, pues ya que, ¿no? Siempre el hombre ganará. No, es al revés. Tienes que ser más creativa, tienes que lucharla al triple, tienes que, sabes que ser más empática, tienes que ser más creativa. Y otra forma de verlo, aparte de ese positivismo que a mí siempre trato de que sea, esa es como mi luz, ¿no? Mi energía es la positiva, porque si no uno no sale adelante, porque pues caídas tenemos muchas, ¿no? Y en cualquier momento, pero si uno no tiene una sonrisa en la cara, pues se queda abajo y no sube, ¿no? Que yo creo que es el entender la diferencia entre el hombre y la mujer. Y tú lo decías, ¿no? En un momento dado, Fran, el hombre y la mujer somos muy distintos. Entonces, la idea no es ponernos a competir con ellos, es demostrar el valor que tenemos las mujeres, porque hay cosas en las cuales ellos simplemente no pueden competir. Mucho, hay hombres, y honestamente la gran mayoría, perdón, disculpen a los hombres, no pueden hacer tres cosas o pensar en tres cosas a la vez. Nosotras somos multitasking. Estamos pensando ya en la receta por la noche, en que el hijo no sé qué, en que la cita, pero al mismo tiempo estamos trabajando, estamos en videoconferencia y está mucho. Un hombre está focus en una cosa, ¿no? Y a duras penas, hoy en día además se apoya mucho en ChatGPT, nosotros todavía hablamos, conectamos, preguntamos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ese lado muy positivo de esas mujeres que tenemos que siempre que rescatar y pensar, si hoy en día a este hombre le está yendo mejor, ¿qué es lo que él no tiene que yo sí tengo? Y si todavía no lo sé como individuo, piensen como mujer. Como mujer, ¿qué tenemos de valores agregados que los hombres no tenemos, no? Y solo estoy poniendo esos ejemplos algunos, ¿no? Multitasking, creativas, una sonrisa siempre gana más. En fin, hay muchas cosas y cualidades que las mujeres tenemos y que hay que pensar en que esto no es un mundo de competencia porque nunca seremos iguales. Los dos aportamos de maneras diferentes y si nos complementamos, llegamos muy lejos. Por eso es que podemos tener hijos, porque dos mujeres no pueden, desafortunadamente, y dos hombres tampoco. Entonces ahí es donde yo creo que esa complementariedad y valorar lo que somos como mujeres y luchar un poco más, porque efectivamente nos queda más difícil, nos hace llegar mucho más lejos. Gracias.
Gracias, Jessica. Y sí, bueno, a través de sus historias queda un mensaje claro, ¿no? Que a pesar de las dificultades por el idioma, por ser mujeres, porque somos latinas, porque hemos decidido hacer un cambio de género, tenemos dos caminos frente a esos desafíos, ¿no? Y ahorita, actualmente, con el uso de la inteligencia artificial, va a haber también una nueva brecha que es la gente que se queda desempleada, ¿no? Va a haber mucha gente que se va a quedar desempleada, sobre todo los mayores de 40 años, ¿no? Entonces, eh, frente a estos desafíos, nos quedan dos caminos. O nos paralizamos o porque no sabemos qué hacer, o simplemente seguimos el camino, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Desarrollar habilidades, tomar el concepto de la innovación con justicia, ¿no? De repente, bueno, me rechazan de un lado, voy a, voy a ver cómo puedo yo innovar, hacer una innovación que conecte con mi creatividad y me haga justicia, ¿no? Porque muchas veces esos dolores también se pueden convertir en oportunidades, ¿no? ¿Puedo Y hacer una intervención? sí, claro, Fran. Mira, los datos muestran que cualquier impacto negativo, sea por una cuestión climática, sea por una cuestión social, sea por una innovación que a veces tiene un impacto social negativo también, las personas que más sufrimos esos impactos somos las mujeres y diversidades, sí o sí. Entonces, si estamos pensando en innovación con justicia, sí o sí tenemos que pensar en clave de género. Y yo, para mí, en lo personal, no me interesa competir en los sistemas actuales, porque yo los veo como sumamente, la mayoría de cómo están estructurados los sistemas actuales, que nos llevaron a un estado del mundo, del planeta, que ya sabemos cómo está. eh, Me interesa construir sistemas que sean funcionales, que no sean disfuncionales como los sistemas actuales que tenemos. Entonces, me parece que hay que primero entender que los sistemas que tenemos, sean corporativos o financieros, económicos, etcétera, 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 científicos, bueno, los sistemas que tenemos como sociedades no son sagrados. Los sistemas que tenemos son construcciones humanas y pueden ser cambiados. O sea, podemos innovar en la construcción de sistemas que no generen tanta opresión o que no generen tanto impacto social negativo o impacto ambiental negativo. Podemos reestructurar, podemos y debemos, si pensamos en un futuro, si queremos futuro, debemos reestructurar los sistemas, quizá para que no estén tan basados en competencia, más basados en colaboración, quizá para que no estén basados tanto en cuestiones verticales que terminan siendo opresivas, sino algo más horizontal. Entonces, para mí el camino, pensando en clave de equidad de género, no es una competencia en los sistemas actuales, no es una competencia en los sistemas actuales, es una innovación de modo que podamos tener sistemas más colaborativos, más inclusivos y que, bueno, que puedan dar respuesta a las necesidades que tenemos como personas, bueno, en la sociedad, ¿no? Sí, Eso quería decir. definitivamente. Sí, innovaciones que satisfagan estas necesidades que estamos teniendo en los diferentes grupos de género o grupos que de alguna manera se sienten excluidos y que no estamos calzando en los sistemas convencionales. Grandísimo. Gracias, Fran. Entonces, ahora vamos a continuar con preguntas puntuales para cada una. Y Jessica, algo que nos llamó la atención cuando estuvimos leyendo tu biografía sobre tu empresa Sureco, ¿no?
Hay un lema que nos llamó la atención que a través de Helen conocimos, que es Somos Familia Sureco. Sabemos que gran parte del equipo son jóvenes y que ese ambiente no se construye por casualidad. Más allá de tu rol como CEO, ¿qué papel personal crees que juegas en esa comunidad de trabajo? ¿Cómo cuidas y fortaleces ese tejido humano dentro de la empresa? Pues la verdad que aquí es que yo soy muy emotiva. Me va a salir hasta la lágrima de pensar en mi familia Sureco. Yo le digo además, como la mayoría son jóvenes, siempre les digo que son mis pollitos y yo soy la mamá gallina y que quiero que vuelen. A ver, para mí, pues lo primero del tema de la familia es algo que yo siempre soñé en una cultura laboral, ¿no? Pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras propias familias. Entonces, ¿cómo no transformamos o buscamos dentro de, ¿no? Fran, desafortunadamente el mundo en el que vivimos, que es muy corporativo y demás, pero yo soy muy de cómo transformamos en lo que hay, ¿no? De hecho, yo muchas veces, por eso me puse roja, yo soy medio revolucionaria desde la sangre hasta el alma, pero en el buen sentido, ¿no? No va a coger las armas, no la revolución de, ¿no? de Che Guevara, pero una revolución social, una revolución de inclusión, una revolución de tengo que cambiar lo que yo he visto que está mal, ¿no? Y yo he vivido trabajo en instituciones financieras, en ONGs también, en las Naciones Unidas, en name it, todo tipo de organizaciones, y en ninguna yo he sentido que me han tratado como la familia. Y yo digo, pero si aquí hay más, ¿no? Más horas, que lo que pasamos con nuestra propia familia. A duras penas tenemos vacaciones para ir a Navidad, a ver a las hermanas, a mis padres, a mis abuelos, ¿no? Entonces, para mí eso fue digamos, algo que siempre me lo puse como un objetivo. El lograrlo, y me alegra mucho que Helen lo haya compartido y que de verdad yo creo que somos, y todo mi equipo sabe que somos una familia. De hecho, en los años de Sureco, que más o menos son 6 años de vida, pero 4 en verdad de operaciones, hemos tenido más de 50 practicantes. Acabamos de darle la bienvenida a 6 nuevos practicantes, antes eran por 3 meses, ahora son 6 para que aprendan mucho más y aporten más. Y no se imaginan la diversidad, ¿no? De gente, y lo primero que les decimos cuando lleguen, mucho apenas los aceptamos en la entrevista, es bienvenidos a la familia, porque lo tienen que entender desde un principio. Aquí, por más de que tal vez nunca se vean conmigo, con la que está en Bolivia, con la que está en Colombia, en Ecuador, ahora y en Nicaragua, en Honduras, somos una familia. Y de hecho una familia es la que persevera, la que trabaja en conjunto, la que a pesar de que hay retos, luchamos juntos, en que hay diferencias. Mucho, yo tengo 3 hermanas, hay unas con las cuales me entiendo mejor que con otras, pero pues esas diferencias uno las tiene que aceptar, entender, perdonar, superar para llegar a un mismo objetivo, que es una unión familiar y tener una familia unida y que genere un impacto positivo en el planeta en el que estamos y más, pues nosotros como empresa, ¿no? Entonces, ese tema de ser una familia en el ámbito laboral, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque finalmente, aparte de familia, somos amigos, somos, ¿no? Y hay veces mucha gente me dice, ay, tú como CEO, ¿no? Presidenta de tu empresa, tú no deberías ser tan amiga de tu gente, hay que ser, ¿no? Mucho más. Y yo, pues sí, pues eso es lo normal en el mundo corporativo. Pero pues sí, puede que eso la gente no está muy acostumbrada, pero yo no voy a cambiar quién soy, yo no voy a cambiar esos valores de los sueños que yo he tenido, ¿sabes? Porque pues eso es lo normal en este mundo. Como decía Fran, hay que cambiar la forma de operar, hay que empezar a hacer las cosas desde cualquier perspectiva, ¿no? Fran desde su música, yo como emprendedora, de cuidar, escuchar a los demás, ¿no? Abrir espacios donde en una familia cada quien brilla, todo el mundo brilla de manera diferente. Yo lo primero que hago es echarlas al agua, ¿no? Como de hecho había una Mariana de Costa Rica, entró y 3 días antes de entrar a las prácticas ya me las llevé a un evento y le dije, ponte las botas machitas que nos vamos al barro. Me echó aquí, aprender es hacer y pues eso es lo que uno hace en Sureco con todos los que vienen, por ejemplo, de practicantes, ¿no? Y tratar de cultivar un ambiente no siempre es fácil, porque a mí nunca nadie me felicitó por nada de lo que yo hacía, ¿no? Inclusive cuando lo hago, pues yo prefiero que los que están en mi equipo se lleven las felicitaciones, pero pues sí tratamos también como una familia de pues, celebrar los logros de los otros, de cuando un proyecto sale bien, hoy terminamos uno muy bonito
de apoyar a MIPYMES y al sector privado y público en Costa Rica con nuevas ideas de proyectos climáticos. Acabábamos de sacar un proyecto al fondo más grande de energía para las comunidades vulnerables que no tienen conectividad de energía en Colombia. Y todo eso lo celebramos, ¿no? Y todo esto se hace un tejido humano que tenga creatividad y que florezcan las personas y finalmente pues ese compartir es lo que nos hace más grandes y por ende una familia. Ay, qué lindo. Y sí, definitivamente una gestión humana dentro de una empresa, el beneficio de eso es de que tus colaboradores sean practicantes, los colaboradores que estén en planilla, se comprometen contigo, ¿no? Entonces, cualquier desafío, circunstancia que se presente en la empresa, dice, no, yo me quedo con Jessica a sacar adelante su emprendimiento, su proyecto, porque ella siempre ha estado a mi lado. Pero si tenemos una relación fría con nuestros colaboradores, cuando pase alguna circunstancia, lo primero que hace, me voy de aquí, ¿no? Me voy. Entonces, me encanta. Gracias, Jessica. Gracias por, por este lado humano que incorporas dentro de tu empresa. Bueno, Fran, dentro de tu trayectoria, como ingeniera mecánica, la investigación científica y ahora incursionando en el mundo del arte y de la música, ¿no? Es un puente que no se recorre todos los días, que no todos los profesionales nos atrevemos a transitar ese recorrido, esos cambios, ¿no? Porque siempre nos quedamos en el lado más convencional, de investigación, científico, ¿no? Como que desarrollamos más un hemisferio y olvidamos de desarrollar el otro hemisferio. ¿Cómo se gestó este cambio de rumbo? ¿A qué se debe ese cambio, ¿no? Si podrías pues, contarnos un poquito más, ¿no? De esta incursión de hace 2 años en el mundo de la música. Y cómo, y si ves la posibilidad de que dialoguen ambos mundos, ¿no? Sí, yo, yo toco desde mi adolescencia. O sea, yo empecé a tocar como percusionista, empecé a aprender percusión en Brasil, en un espacio comunitario conocido como Tejeiro, que sería algo así como un espacio del culto afro-brasileño, ¿no? Eso cuando yo tenía 12, 13 años. Y después estuve mucho tiempo alejada de la música por cuestiones de la vida, estudiando ingeniería, y me volví a conectar hace unos 2 años y medio, 3 años con la música, y bueno, y ahora estoy totalmente dedicada a mi crecimiento artístico y a mi praxis artística, ¿no? Llevando el arte y conectando con otras comunidades y con las personas. Y lo que pasó es que sentí la necesidad muy fuerte de volver a conectarme conmigo misma. Sentí que había estado muy dedicada a la ciencia, que, bueno, por definición, tiene una cuestión totalmente racional y, bueno, aplicando el método científico, pero sentí la necesidad de volver y en algún momento dije, está todo bien, voy a seguir siendo científica, voy a ser científica toda mi vida, pero yo soy más que eso. Soy un ser completo, no soy solamente racionalidad. Yo soy mucho más que eso, ¿no? O sea, está todo mi lado emocional, está todo mi lado espiritual, porque yo vengo de ahí. Yo vengo del culto afro-brasilero. Entonces, ¿cómo hago para integrar todo ese mosaico? Porque en su momento yo lo percibía como un mosaico, que soy yo, porque no soy solamente
esa cuestión racional. No soy solo un cerebro, ¿no? Se habla de fuga de cerebro. No, no, no soy solo un cerebro, yo soy una persona completa, yo soy un ser humano completo. Entonces, esa fue mi búsqueda y con cada paso, de profundizándome con la música, de volviendo a conectarme con mis raíces, mi ancestralidad, cada paso me llevaba al siguiente y al siguiente y al siguiente y en algún momento dije, bueno, sentí la necesidad de dedicarme totalmente a ese camino y obviamente me di cuenta que a través del arte puedo tener un impacto social mucho más profundo que a través de la investigación científica. Y a futuro yo creo que sí. Como dije, yo sigo siendo científica, yo soy las dos cosas, y más que eso, yo soy la síntesis de todas esas identidades multifacéticas que soy yo, ¿no? O sea, yo soy científica, pero también soy artista, yo soy música, yo soy y un montón de otras cosas más. Y la síntesis de todo eso es lo que soy yo. Y para mí es fundamental eh, para que podamos dar respuestas a los problemas gravísimos que tenemos como sociedad hoy por hoy, es fundamental pensar en integrar ciencia y arte, tecnología y arte. ¿No? Se habla, por ejemplo, del arte como herramienta de apoyo para la comunicación científica. Sí, o sea, la comunidad científica fracasó rotundamente en la comunicación científica, ¿no? Si algo como no pudimos hacer como comunidad científica fue comunicar, y por eso estamos tan bajo ataque a nivel mundial. Pero el arte es mucho más que eso, y la interfaz entre arte y ciencia, cuando lo empezás a estudiar, es mucho más, no es tan clara, no está tan marcada donde termina la ciencia y donde empieza el arte y viceversa. Entonces, para mí sí, para futuro, si queremos que nuestro futuro como especie humana sea distinto, no sea una extrapolación del camino que venimos siguiendo, que ya sabemos a dónde lleva, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera distinta de lo que venimos haciendo. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar resultados distintos. Esa es una frase que se le atribuye a Einstein, ¿no? Hay que empezar a hacer las cosas de manera un poco distinta para que podamos tener mejores resultados. Y para mí, parte de la solución es la integración de saberes ancestrales y fundamentalmente del arte. No es un abandono de la ciencia, que nadie se confunda. No estoy diciendo que abandonemos la ciencia. Necesitamos ciencia más que nunca, pero necesitamos una ciencia integrada, ¿no? Con una mirada más holística, más integral de que, bueno, que somos seres humanos, no somos cerebros, somos seres humanos completos. Y los problemas, las soluciones para los problemas que tenemos van a partir de ahí, de esa comprensión de la diversidad, de la complejidad y, bueno, que también somos seres emocionales y somos seres que producimos arte. Claro. Y de aquí, en los próximos meses, años, ¿cómo te imaginas ese regreso a la comunidad científica, en tu caso? ¿Lo has pensado? ¿Todavía no? ¿Cómo ves ese camino? Es una muy buena pregunta. Yo sigo publicando, soy la orientadora, o sea, tengo un alumno de doctorado en ciencia, o sea, no perdí el contacto con la comunidad científica, ¿no? No es que, Fran dejó de ser científica y ahora es solo música, no, yo soy las dos cosas, yo soy la síntesis de las dos cosas. Y no sé exactamente qué camino voy a recorrer. Me gustaría que poder aportar, ¿no? Tener el máximo aporte, el máximo valor que yo puedo dejar en este mundo, ¿no? Como persona.
desde las dos cosas, desde la integración del arte con la ciencia. Pero bueno, no sé, va a depender de lo que suceda y de las oportunidades que se me presenten en los próximos años. Claro, gracias, Frank. Tu historia es muy, muy hermosa y mucho para que todos los profesionales tomemos conciencia de que no todo es dejarlo a lo racional, ¿no? Personalmente también he transitado esa experiencia, ¿no? Como auditora, como financiera, que he pasado por un proceso todo racional, que sentí, y ahora ya se está hablando mucho del burnout, ¿no? Entonces quemamos nuestra mente, nos sentimos cansadas, cansados, y ya no rendimos como antes, entonces necesitamos, nos cuesta, no lo queremos ver, nos esforzamos ahí, no, yo puedo seguir, pero necesitamos un momento de introspección, un momento de conectar, de desarrollar el otro hemisferio, ¿no? Conectar con la música, un espacio para nosotros, para nosotras, y luego, ¿no? La vida nos va a invitar a regresar, ¿no? Como es en mi caso, por ejemplo, hoy día nos tenemos esta conversación, estoy retomando con mis conocimientos de ingeniería, de finanzas y también en otros espacios. Entonces es como sentirnos integrados en todos nuestros conocimientos y experiencias, ¿no? Para cerrar, queremos mirar hacia adelante, ¿no? Pensando en las niñas y los jóvenes de la región que sueñan ser parte del mundo del STEAM. ¿Qué huellas esperan dejar ustedes o qué mensajes les pueden dar a esas niñas que nos están escuchando en este momento en directo o que lo van a ver grabado? Jóvenes o adultos que de alguna manera se sienten excluidos o que están en el mundo, que son ingenieros, financieros, científicos. ¿Qué mensaje les gustaría a ustedes compartir con ellos basado en su experiencia, sus historias, en todo lo que hemos conversado en este espacio? Pues yo creo que justamente el primer mensaje, y me encantó, Fran, no te conozco en persona, ojalá algún día, de hecho soy fanática de Brasil y la cultura, conocerte en persona, pero yo creo que este dúo fue súper interesante porque es como, digamos, dos polos opuestos con mucha conexión, ¿no? Fran, ingeniera y se conecta con su pasión, con su música, ¿no? Yo soy más de una todera, digo, ¿no? De cierta manera, ¿no? Yo soy economista, soy financista, soy climatóloga, de hecho, fui deportista de alto nivel, casi llegué a olímpicos en barcos a vela, soy mamá, soy esposa, soy hermana, de hecho soy artista, fotógrafa, todos los fondos de Sureco y por eso sufría no poder poner un fondo, son todas fotografías, la mayoría mías o del equipo y de mi familia de Sureco. Entonces, yo, al menos desde mi perspectiva, es muy interesante y dejar eso, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Si optan un lado como Fran de ir más hacia su pasión, pues háganlo, sean ustedes mismos, ¿no? Yo soy más de uno puede ser multifacético, ¿no? Ustedes no tienen siempre que, hay veces, hay quienes prefieren elegir y mejor y quienes no, pueden ser científicas, ingenieras, líderes sociales, mamás, compañeras, amigas, empleadas, de hecho, pueden hacer mil cosas al tiempo, ¿no? Con tal de tener una misión y un objetivo claro y que se sientan satisfechas y satisfechos con quienes son, ¿no? Y yo creo que como mensajes, pues para mí mi mayor deseo es que sean sobre todo los jóvenes, que sepan los jóvenes y jóvenes que sus ideas y sueños tienen sentido, porque es que soñar, hay veces lo primero que hacen es machucarte esos sueños, ¿no? Tratar de cortarlos, ¿no? De aterrizarte. Y yo creo que cualquier idea o sueño tiene sentido si uno lucha por ellos, ¿no? Y una lucha obviamente con valores. Y pues simplemente pues como último mensaje es en la innovación y el liderazgo finalmente, que es el tema de este conversatorio, lo más poderoso es si estamos guiados por positivismo, empatía, propósito y compromiso con un mundo mejor. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias por tu lindo mensaje. Fran. Yo diría,
a las niñas y jóvenes, mujeres y diversidades o disidencias, llámese como sea, que a lo largo de todas nuestras vidas escuchamos, a veces de manera directa o a veces con mensajes indirectos, de que las áreas STEM, ¿no? O STEAM son áreas para varones, que nuestro lugar no es ahí, o sea, que las ingenierías son para los varones o que tal y tal cosa es para varones y la verdad que no. La verdad que es para todas las personas que tengan ganas de hacer el esfuerzo y de superar las barreras que por ahí, como comentamos por acá, capaz que las barreras son adicionales, pero para mí la gran barrera es que una pueda confiar en una misma, ¿no? Que, 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 que se pueda decir, puedo hacerlo, ¿no? Llegar a esa conclusión, puedo hacerlo, pese a todo lo que me dicen, pese a toda a veces las malas palabras o los malos consejos o toda la gente que está diciendo que no es para mí. Yo sí voy a hacerlo y lo voy a lograr, y si le tengo que meter 20 horas por día, les voy a meter las 20 horas por día y lo voy a lograr y voy a ser exitosa. Así que si quieren hacer o estudiar o desarrollar una carrera en STEAM, vayan adelante, no importa lo que las personas están diciendo, no le hagan caso a la gente que dice que no es para ustedes. Vayan, estudien y sean un ejemplo para las generaciones futuras. Bravo, bravo, Fran, excelente. Gran mensaje. Entonces, bueno, cerramos este espacio. Gracias por sus palabras. Creo que muchas de las personas que nos han escuchado hoy van a llevarse no solamente aprendizajes técnicos, sino motivacionales, ¿no? Mucha inspiración y que nos atrevamos a innovar, a transitar esos momentos oscuros, ¿no? Transitar nuestro momento de introspección, conectar con nuestro propósito y con la innovación. Así que muchas gracias, Jessica y Fran, por haber compartido sus historias en este espacio. Y damos por finalizado el conversatorio. Por favor, compartan este conversatorio, suscríbanse al canal de YouTube de oxygenproject.com y nos vemos en el siguiente conversatorio. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz Gracias. noche. Adiós, un Buenas placer. noches. Adiós. Buenas noches. Bye bye. Salimos. Creo que todavía se está transmitiendo.